En lo más profundo de la historia, existieron personajes tan poderosos, influyentes o enigmáticos, que incluso después de su muerte siguen siendo motivo de leyenda. Reyes, reinas, filósofos y conquistadores que se llevaron consigo secretos, riquezas incalculables y un misterio aún mayor: el paradero exacto de sus tumbas. A lo largo de los siglos, arqueólogos, exploradores y cazadores de tesoros han intentado desentrañar sus secretos, pero hasta hoy, sus restos siguen desaparecidos. En este video de Williams Tops TV, te presentaré el top 5 de las tumbas perdidas más famosas del antiguo mundo, aquellas que aún hacen eco en nuestra era moderna y cuyo hallazgo podría cambiar la historia para siempre. Número 5. Atila, el azote de Dios. Fue el temido rey del imperio de los hunos, un pueblo nómada de guerreros que dominó grandes territorios de Europa. Gobernó con puño de hierro desde el año 434 hasta su muerte en el 453, extendiendo sus dominios desde la Europa central hasta el Mar Negro, y del Danubio hasta el Báltico. Atila fue apodado el azote de Dios por su ferocidad en combate y la devastación que dejaba a su paso. Tras su muerte, su tumba fue cuidadosamente ocultada para evitar saqueos. Se dice que su féretro estaba cubierto de oro, plata y hierro, y que fue enterrado junto a un gran tesoro, posiblemente en el fondo del río Tisa. Hasta hoy, nadie ha podido encontrarlo. Número 4. Sócrates. Un nombre que todos hemos escuchado incluso sin haber estudiado filosofía. Sócrates vivió en el siglo V a.C. y revolucionó el pensamiento occidental con su método. La mayéutica, el arte de hacer preguntas para llegar a la verdad. Fue condenado a muerte por corromper a la juventud y no adorar a los dioses oficiales de Atenas. Aceptó su sentencia con serenidad, pronunciando la célebre frase: «Más vale sufrir una injusticia que cometerla». Hoy sabemos dónde fue encarcelado, pero el lugar exacto donde fueron enterrados sus restos sigue siendo un misterio. Número 3. Cleopatra. La última reina del antiguo Egipto y uno de los personajes más fascinantes de la historia. Subió al trono con apenas 17 años y compartió el poder con su joven hermano, quien también fue su esposo. Su belleza ha sido inmortalizada, aunque su mayor poder residía en su carisma y astucia política. Se alió con Julio César para consolidar su reinado, y más tarde, con Marco Antonio, con quien vivió una historia de amor y guerra. Derrotada por Octavio Augusto, prefirió quitarse la vida antes que ser exhibida como trofeo. ¿Dónde fue enterrada? Nadie lo sabe. Se presume que su tumba está cerca de Alejandría, pero jamás ha sido encontrada. Número 2. Alejandro Magno. Conocido como Alejandro el Grande, fue uno de los más grandes conquistadores de la historia. En solo 13 años, creó un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Fue educado por Aristóteles, y sus hazañas lo elevaron a un estatus casi divino. Fundó más de 70 ciudades, 50 de ellas con su nombre, y cambió para siempre el mapa del mundo antiguo. Tras su muerte en Babilonia, su cuerpo fue embalsamado y llevado a Egipto, donde se dice que tuvo una tumba majestuosa, llena de oro, piedras preciosas y esculturas. Durante siglos fue venerado, pero con el tiempo, su tumba desapareció. Hasta hoy, sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos de la humanidad. Número 1. Nefertiti. Fue la esposa del faraón Akenatón y una de las mujeres más poderosas del antiguo Egipto. No solo era admirada por su belleza, sino por su influencia política y religiosa. Juntos, instauraron una revolución espiritual, sustituyendo el politeísmo tradicional por el culto al dios Sol, Atón. Nefertiti tuvo 6 hijas, y hay teorías que sugieren que, tras la muerte de su esposo, llegó a reinar sola bajo otro nombre. Su momia, sin embargo, nunca ha sido encontrada. Aunque se han hecho descubrimientos que podrían estar relacionados con ella, ninguno ha sido confirmado. El enigma de Nefertiti sigue vivo, y muchos creen que cuando su tumba sea descubierta, revelará secretos que cambiarán para siempre lo que creemos saber del antiguo Egipto.